El tema de hoy es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, como hemos venido realizando las clases anteriores, primero les voy a hacer una exposición teórica del tema de hoy, ¿no? Y ustedes paralelamente van realizando sus preguntas, inquietudes, dudas que tengan sobre el tema, ¿no? A través del chat. Al final voy a absolver cada una de sus. Pero bueno, para eso les voy a compartir mi pantalla. Ok, ya tenemos ahí la pantalla. Sí, entonces vamos a empezar pues con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, antes de todo, debemos recordar que la semana anterior ya habíamos hecho movimiento rectilíneo uniforme, cuyo principal elemento era que la velocidad media era constante. Esto significa que el móvil se movía en una recta y en cualquier punto de su movimiento, su velocidad no iba a cambiar. ¿Correcto? Eso es lo que habíamos realizado la semana pasada. En cualquier punto de su movimiento, su velocidad no iba a cambiar. Quiere decir que esa velocidad siempre iba a mantenerse constante. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que esa velocidad varíe, o sea, cambie. Entonces, por eso se llama movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Entonces ahí quien va a variar es la velocidad. Entonces acá nosotros tenemos un automóvil, por decir en el punto A, ¿sí? y en el punto B. Medimos su velocidad, ha cambiado, ¿no? Inicialmente era 4 metros por segundo, en el punto B ahora es 10 metros por segundo, ¿no? ¿Después de cuánto tiempo? 4 segundos. ¿Sí? Ha cambiado, entonces de la posición A hacia la posición B. ¿Correcto? Adicionalmente, cuando analicemos este movimiento, vamos a encontrar un elemento adicional que se va a conocer con el nombre de aceleración. Una vez conocida las ecuaciones que describen este movimiento, MRU, nosotros vamos a hacer algo particular de este movimiento, caída libre, donde vamos a conocer un elemento también propio, ¿no?, de los cuerpos que tienen masa. Eso se va a llamar gravedad, ¿sí? Gravedad, ¿sí? Correcto. Y el movimiento, bueno, pues va a ser sobre la superficie de nuestro planeta Tierra, ¿no? Sobre una superficie. Y sobre eso vamos a analizar el movimiento caída libre. Va a ser en forma vertical, perpendicular al planeta Tierra, ¿no? Y bueno, en este tipo de movimiento también pues vamos a medir la velocidad, cómo cambia a medida que el cuerpo va sufriendo su caída, ¿no? A través del tiempo, en función al tiempo, ¿no? Va cambiando su velocidad conforme transcurre el tiempo. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, entonces, para eso, recordar un tema que hemos realizado la semana pasada, que se llama velocidad media, ¿no? Recordamos eso, velocidad media, ¿no? ¿Sí? Era una magnitud vectorial, ¿sí? Pero para eso nosotros conocíamos un término que se llamaba desplazamiento, ¿no? ¿Sí? Acuérdense, desplazamiento. Entonces la velocidad media aquí estaba definida o sea, el desplazamiento o el cambio de posición o desplazamiento entre un intervalo de tiempo, ¿sí? Eso es velocidad media, ¿correcto? Bueno, pues el desplazamiento incluso habíamos dicho que era un vector de ese tipo, ¿no? Vector posición en forma general, vector posición final menos vector posición inicial. Para nuestro caso, en un sistema de una sola dimensión, estamos colocando posición final en el eje X menos posición final e inicial en el eje X. Y eso era una cantidad vectorial. Incluso habíamos indicado que cuando sea en una sola dirección,
no íbamos a escribir con la flechita, ¿no? Le íbamos a quitar la flechita en la parte superior, ¿correcto? Pero sabemos que esto era un vector de desplazamiento. Ok, conociendo eso, para nuestro movimiento rectilíneo, adicionalmente vamos a definir un nuevo concepto que se conoce como aceleración media. ¿Pero qué es aceleración media? ¿Correcto? ¿Qué es, no? Vamos a ver. Es una cantidad también vectorial, ¿ya? Vectorial, que indica el cambio de velocidad de un móvil en un intervalo de tiempo. Entonces, nosotros ahora observamos, ¿cómo será el cambio de velocidad? Ya, el cambio de velocidad debe ser un delta de v, que es de velocidad, igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Eso vamos a conocer aquí, cambio de velocidad. Bueno, intervalo de tiempo ya lo conocemos, ¿no? Delta et, podamos también escribirlo así, tiempo final menos tiempo inicial. Ahí están los dos cosas, los dos elementos. Y entonces ahora, ¿cómo está definido eso? La aceleración media. Pero como lo vamos a analizar en un movimiento rectilíneo, trazamos pues nuestro eje X, ¿no? Para eso, pues, fijamos nuestro sistema de referencia, ¿no? Ahí está el observador del movimiento, ¿sí? Y a eso le llamamos el origen, ¿no? Y luego colocamos un automóvil que es el que se va a desplazar, ¿no? Va a cambiar de posición, va a realizar el movimiento. Y le decimos que está en una posición inicial X sub 0, ¿no? Pero para un tiempo inicial de sub 0, ¿correcto? Esa será la posición inicial del automóvil. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer, pero en esa posición inicial va a tener una velocidad. A esa la vamos a llamar velocidad inicial de sub 0, ¿correcto? Ahora lo que vamos a hacer es cambiarlo de posición, más a la derecha. Ahí tenemos la posición final del automóvil, ¿correcto? Y diremos, pues, ¿para qué tiempo? Para un tiempo cualquiera, no sabemos qué tiempo, ¿no? El tiempo, acuérdense que es una variable, ¿sí? Libre, ¿correcto? T, para cualquier tiempo. Y bueno, y su posición final le llamamos X, ¿no? Posición final. Y bueno, ¿qué velocidad tendrá? Una velocidad v, ya es diferente para un tiempo t. Aquí sí tenemos que ver, miren, para posición inicial, una velocidad inicial. Y para posición final, una velocidad diferente, ¿correcto? Entonces, ¿qué ha pasado? Su velocidad son diferentes, ha cambiado de velocidad, ¿correcto? Seguimos. Y eso lo va a realizar en un tiempo t, como vemos, pues, en un intervalo de tiempo, ¿correcto? Ese movimiento, ¿no? Y bueno, pues, ¿cuál va a ser el desplazamiento? El desplazamiento simplemente va a ser la diferencia de posiciones, ¿no? Ahí está el vector de desplazamiento, y eso ya lo hemos descrito muchas veces, ¿no? Ese desplazamiento va a ser igual posición final menos posición inicial, ¿sí? ¿Y cómo está definida la aceleración? La aceleración media, que es una cantidad vectorial, es igual al cambio de velocidad entre el intervalo de tiempo. ¿Y eso cómo es? Bueno, pues de esa manera, ¿no? Cambio de velocidad entre el intervalo de tiempo, ¿no? En forma resumida también se puede expresar de esta manera, ¿no? ¿Sí? Esa es la aceleración. Entonces ya tenemos pues un elemento adicional del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Porque ya nosotros conocemos qué cosa. Vector posición, ¿sí? Después desplazamiento, luego velocidad media y ahora aceleración media, ¿correcto? Entonces son todos esos elementos y ahora vamos resumiendo, ¿no? Correcto, entonces continuamos. Las unidades en el sistema internacional es metro sobre segundo al cuadrado, ¿correcto? Ese es en el sistema internacional. Bueno, y bueno, pues la aceleración, ahí está señalado de color verde, esa aceleración va a tener una característica, ¿correcto? En ese movimiento, ¿sí? Esa aceleración. Entonces vamos, ¿qué característica va a tener esa aceleración, ¿no? Vamos a ver. Continuamos. Observaciones de la aceleración media.
¿correcto? Vamos a llamar movimiento acelerado al aumento de la magnitud de la velocidad. Esto por aquí. Entonces, movimiento acelerado, aumento de la magnitud de la velocidad, que también conocemos que se llama rapidez, ¿no? Solo magnitud. ¿Correcto? Bueno, ahí tenemos por decir, ¿no? ¿Qué va a suceder cuando la velocidad se va incrementando, ¿no? Aquí tenemos pues varias posiciones de un motociclista, ¿correcto? Varias posiciones, ¿no? ¿Sí? Mira, son posiciones en un determinado eje X, por decir, rectilíneo. ¿Qué va sucediendo? La separación entre cada uno de los puntos o posiciones se va haciendo mayor, ¿no? Eso nos va a indicar, ¿no? Que su velocidad, la magnitud, se va incrementando. Ahí está. Incluso su velocidad, como se va incrementando, lo vamos a decir porque está en ese sentido, ¿no? De izquierda hacia derecha. Y como hemos visto que va a tener un elemento adicional que se conoce como aceleración media, en este caso la aceleración media va a ser paralela a la velocidad y del mismo sentido, cuando el movimiento es acelerado, cuando la velocidad aumenta. Profesor, si hay movimiento acelerado, ¿lo contrario existirá? Sí, ¿no? Vamos a llamarlo movimiento de desaceleración, ¿correcto? ¿Y eso qué va a hacer? Disminución de la magnitud de la velocidad, ¿no? Eso lo vamos a ver. Aquí, por favor, desacelerado, ¿no? No acelerado, ¿no? Pueden ponerlo acá, no acelerado, ¿correcto? Ahí en esa línea. Disminución de la magnitud de la velocidad o rapidez. ¿Qué quiere decir? Que su velocidad, conforme transcurra el movimiento, va a ir disminuyendo, ¿no? Entonces ahí tenemos un motociclista, ¿no? Su posición, incluso mire su posición cómo va cambiando, ¿no? Los desplazamientos van siendo cada vez más cortos, ¿correcto? Va disminuyendo, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que su velocidad está disminuyendo, ¿no? Disminuyendo, ¿sí? Bueno, pues eso, su velocidad siempre va, en este caso el movimiento va a indicar la dirección que se mueve, eso será de izquierda hacia derecha. Mientras que el otro elemento, que se conoce como aceleración, va a tener la misma dirección, pero el sentido va a ser en contra de la velocidad, en sentido contrario a la velocidad, ¿no? Ahí está la velocidad y ahí vemos cómo la aceleración, ¿no? Ha cambiado de sentido, ¿no? Cuando está desacelerando, entonces, un móvil, su aceleración está en sentido contrario a su velocidad. Continuamos. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces aquí ya conocemos el término que es movimiento, es cambio de posición. Vamos a realizar el movimiento en una recta, una línea recta, imaginariamente, pues imaginémonos una recta de Lima a Ica, ¿no? Que ahí existe una pista así recta, ¿no? Y uniformemente, ahí está la palabra uniformemente. ¿Y por qué variado? Variado ya sabemos quién cambia, ¿no? La velocidad. Y uniformemente, allá, como conocíamos un elemento nuevo que era aceleración, ese elemento, lo más probable es que sea uniforme, ¿correcto? O sea, en todos sus puntos, ese elemento o su magnitud, ¿no? De la aceleración media no vaya a cambiar, ¿no? Eso es. Se caracteriza por el hecho que el móvil realiza cambios de velocidad iguales e intervalos de tiempo iguales. ¿Correcto? Entonces ahí está, pues. El móvil realiza cambios de velocidad iguales e intervalo de tiempos iguales, ¿no? Entonces acá las palabras, esos son tiempos iguales, sus cambios de velocidad deben ser iguales, ¿no? La condición necesaria para que un cuerpo tenga movimiento rectilíneo uniformemente variado es entonces que la aceleración sea constante, ¿no? Entonces, si un carro se va de aquí a, ¿no? De acá de Lima hacia
Ica en esa pista imaginaria recta. Entonces en Chincha miden la aceleración, ¿cuánto es? Por decir, 30 metros por segundo al cuadrado. Llega a Chincha, igualito. Llega a Ica, igualita la aceleración, no cambia, ¿no? En este caso es la aceleración constante. La velocidad sí va a ir cambiando, ¿correcto? El que no va a cambiar es la aceleración. Entonces, hoy hemos definido ese nuevo elemento, ¿no?, del movimiento rectilíneo uniforme, ¿correcto? Entonces es constante, ¿no? Ejemplo, por decir, ahí está nuestra pista imaginaria, ¿no? Una recta, ahí vemos un automóvil, ¿no?, de color celeste, está viajando, pues, o se está moviendo, o está cambiando de posición de derecha hacia izquierda, ¿no? Y ahí hay 3 puntos de control, ¿no? ¿Sí? 3 puntos de control, por decir, en este punto de aquí, ¿no? En este punto de aquí, el primero, dice 1, ¿no? El otro es 2 y el otro es 3, ¿correcto? Esos van a ser los tiempos. Bueno, pues vamos a hacer que esto sea un movimiento. Entonces, el primero indica tiempo en 1 segundo, ¿no?, tiempo en 2 segundos, tiempo en 3 segundos, ¿correcto? ¿Sí? Y la velocidad ahí también marca, ¿no? Es como es un velocímetro y está marcando. Dice, cuando pasaste por el primer segundo, marcaste 10 metros por segundo, ¿no?, su velocidad. Cuando pasaste por el segundo punto, o sea, el tiempo 2 segundos, su velocidad es 20 metros por segundo. En el tercero es 30 metros por segundo, ¿correcto? Veamos, pues, ¿no? Ahora, tenemos que analizar aquí, dice, en tiempos iguales, o sea, intervalos iguales, del primer punto, ¿no?, de este primer punto al segundo punto, ¿cuánto tiempo pasa? 1 segundo. De este punto al otro punto, ¿cuánto tiempo pasa? ¿No? De 2 a 3, 1 segundo. Veamos cómo va a ir con su velocidad. De 10 se duplica en el segundo punto a 20, se ha incrementado en 10. ¿No? Del segundo punto al tercero, ¿cuánto se ha incrementado su velocidad? En 10. ¿No? Ya, el cambio de velocidad, entonces 10. En todos los cambios de velocidad debe ser 10 en todos los puntos, ¿no? Y los intervalos de tiempos, todos son 1 segundo. Veamos, ¿no? Ahí está 1 segundo, ¿no?, entre el primer intervalo de tiempo y la velocidad también es 10 metros por segundo, ¿no? En el segundo ¿no?, desplazamiento, también el tiempo es 1 segundo y el cambio de velocidad también es 10 metros por segundo. Entonces cumple, ¿no? El cambio de velocidad en cada desplazamiento que se realiza es 10 metros por segundo, o sea, es igual, ¿no? ¿Sí? 10 metros por segundo el primero, 10 metros el segundo, ¿no?, el segundo, la redundancia, ¿no?, y así, ¿no? Cada 10 metros por segundo va cambiando, ¿correcto? Si hubiera un cuarto por aquí, ¿no?, aquí también, ¿no? Supongamos que acá y aquí debería haber un intervalo, aquí también debe estar 10 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo? También 1 segundo, ¿correcto? Entonces aquí ya marcaría cómo se llama 4 segundos, y aquí si es 30, aquí debería marcar 40 metros por segundo. O sea, si miden en este punto, debería marcar 40 metros por segundo, ¿no? Y así. Entonces los cambios de velocidad todos son iguales. Los cambios de velocidad son estos, ¿no? Entre este 10 metros y 20, ¿no? Así todos deben ser, ¿sí? Y los intervalos de también tiempo deben ser igual 1 segundo y así sucesivamente, ¿correcto? De tal manera que la aceleración va a ser constante, ¿no? Ahí está la aceleración, el desplazamiento la aceleración en el tramo 1, la aceleración en el tramo 2, ¿no? Todas son iguales, y así el tercero también debe ser igual, ¿no? Entonces acá la característica es pues que la aceleración es constante, ¿correcto? Vamos entonces. Bueno, ahí está. Y lo otro es el vector de desplazamiento.
El desplazamiento 1 sí es menor que el desplazamiento 2, ¿no? Ahí sí es lo que se diferencia son los desplazamientos, ¿correcto? Y así también el tercero. Ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, pues vamos a conocer tres ecuaciones de este tipo de movimiento. La primera, por decir, una ecuación que diga la velocidad en función del tiempo. Muchas veces también se conoce así, ¿no? Velocidad en función del tiempo, ¿no? ¿Sí? Acuérdense, Bx igual mx más b, ¿no? Es una ecuación. Entonces acá, la velocidad en función del tiempo, ¿correcto? ¿Sí? Vamos entonces, ahí está, ¿no? La velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración. Y esto de aquí es el intervalo de tiempo. Profesor, ¿de dónde sale eso? Bueno, solamente falta, aquí tenemos que recordar la definición de aceleración media, que es el cambio de velocidad, ¿no? V sub 0, aquí es t, menos t sub 0. Este cambio. Entonces aquí nuevamente hacemos simplemente el arreglo algebraico y vamos a obtener esta ecuación, ¿no? ¿Sí? La primera ecuación. Velocidad en función al tiempo. Entonces aquí clave es reconocer claramente cómo es la definición de la aceleración media. Bueno, ahí está la nomenclatura. Velocidad inicial en el instante de tiempo t inicial y velocidad final en el instante t, ¿no? Normalmente, pues, la final no se coloca con f, sino simplemente b, ¿no? Así como estamos señalando, ¿no? Otra ecuación posición en función del tiempo. Acá sí, posición, si está en el eje X, en función del tiempo, que es igual, ¿no? Veamos, esta ecuación sí tenemos que mantenerlas en memoria, ¿no? X en función al tiempo. Esta es posición final, posición inicial, velocidad inicial para un tiempo t sub 0. Aquí está el intervalo de tiempo final menos tiempo inicial, más un medio, la aceleración, que va a ser constante, y el intervalo de tiempo al cuadrado, ¿no? Esa ecuación, pues, nos tenemos que mantener en memoria, ¿no? Para siempre, es un tema, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos dos ecuaciones, ¿no? Una es la velocidad en función del tiempo y otra es la posición en función del tiempo, ¿correcto? Ahora, profesor, ¿podríamos tener una ecuación en que no existe el tiempo? Sí, eso lo vamos a obtener luego, ¿no? ¿Sí? Y en todos los casos, siempre la aceleración va a estar presente, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí está la nomenclatura. Posición inicial en un tiempo inicial de sub 0 y posición final en el instante t. Bueno, tenemos esas dos ecuaciones. Veamos ahora. Observaciones. Conocidas las cantidades, bueno, pues si tenemos ahí posición inicial, velocidad inicial y la aceleración en un tiempo inicial, se conocerán la posición y la velocidad en cualquier instante t, ¿no? Eso es lo que significa, pues, conocer las ecuaciones, ¿no? ¿Sí? Velocidad final igual velocidad inicial más aceleración t menos t sub 0, ¿no? Esa es la primera. La otra era posición inicial más velocidad inicial por el intervalo de tiempo t sub 0 más un medio aceleración y el intervalo de tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos estos elementos, podemos conocer su posición y su velocidad, ¿no? Ahí están las dos ecuaciones. ¿Qué pasa ahora si t sub 0 es igual a 0? Bueno, simplemente reemplazamos en toda la ecuación y vamos a obtener la ecuación de esta manera, ¿no? Más simplificada. Lo mismo vamos a obtener para el vector de posición versus tiempo, ¿no? Es la ecuación más simplificada de posición versus tiempo, ¿no? Y la tercera ecuación, en la que no interviene el tiempo, es una ecuación velocidad versus la posición, ¿no? En función de la posición también se dice, ¿no? Veamos, está dada por esta relación.
¿correcto? Ahí está, velocidad final al cuadrado, igual velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por el cambio de posición, ¿no? Es posición final menos posición inicial. Todo en movimiento rectilíneo, correcto. Bueno, ahí está la nomenclatura, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos 3 ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si le sumamos la ecuación para el movimiento rectilíneo uniforme, tendríamos 4 ecuaciones, ¿no es cierto? Hasta ahora. Esas ecuaciones las tenemos que mantener en memoria para trabajar con este tema, ¿no? Bien claro eso. Correcto. Seguimos entonces. Gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, pues nosotros tenemos 3 elementos, ¿no es cierto? Uno es posición en función del tiempo, el otro es velocidad media en función del tiempo y ahora aceleración en función del tiempo. Entonces, esos 3 elementos deben existir un mínimo de 3 gráficas, ¿no? Vamos entonces, posición versus tiempo. Siempre el tiempo va a ser la variable independiente, va en el eje X, y la posición va a estar en el eje de las variables dependientes, en ese caso el eje Y, ¿no? Bueno, para un tiempo t cualquiera, ubicamos una posición cualquiera, ¿no? X. Y bueno, trazamos su gráfica, ¿correcto? Va a ser una parábola, acá es una semiparábola, pero la parábola completa pues puede estar en la parte negativa, ¿correcto? Y esto es lo que nos describe esta ecuación que ya nosotros conocemos, ¿sí? Posición final es igual, la forma más simplificada, más velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración por tiempo al cuadrado, ¿sí? Ese es el término de t al cuadrado, le da opción a que sea una función parabólica, también se dice, ¿no? Entonces ahí tenemos. Esta es la gráfica, entonces, posición versus tiempo, ¿correcto? Bueno, cuando vemos que la concavidad en un gráfico, la concavidad, ¿no? Esta concavidad de la parábola, esté hacia la parte superior, o sea, hacia arriba, a la parte positiva de la posición, decimos que es un movimiento acelerado, ¿correcto? Ya es fácil deducir que si esa concavidad es de sentido contrario, podría ser el desacelerado, ¿no? Pero no nos apresuremos, ahorita lo vemos eso. Correcto, entonces digamos. Luego podemos trazar una tangente a esta gráfica, justo en la posición 0. Pero ¿qué nos va a indicar esa tangente, ¿no? Ahí está, en t sub 0 trazamos una tangente y nos va a dar que es un ángulo 0 grados. Y eso nos va a dar la velocidad. ¿En dónde? En t sub 0. Bueno, pues ahí c es 0, ¿no? La velocidad en la posición inicial, en este punto, ¿no? Ahí lo hemos marcado con una tangente a la línea roja en el punto 0, ¿no? Y eso nos da 0. ¿Y qué pasa ahora si nosotros trazamos una tangente en el punto superior, en la posición, ¿no? X, t, en ese punto, ¿no? Ese par ordenado aquí, en este punto, ¿no? Trazamos esa tangente y bueno, pues como siempre vamos a tener como referencia el eje de las abscisas, ¿no? En este caso trazamos ahí una paralela y va a ser un ángulo con esa tangente, ¿no? Ese es un ángulo θ. Y bueno, pues en el instante t, o sea, para cualquier tiempo t, aquí está el tiempo, ¿no? La tangente de ese ángulo siempre va a ser mayor que 0 y nos va a indicar la velocidad en ese punto, ¿correcto? Entonces, en conclusión, vamos concluyendo que si tenemos un gráfico posición versus tiempo y se trata del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Nosotros trazamos una tangente a su gráfico en cualquier punto, o sea, en cualquier tiempo, lo que vamos a obtener es su velocidad, ¿sí? Como el ángulo va cambiando, entonces la velocidad también va cambiando. Ahora sí, ¿qué pasa si nosotros hacemos un gráfico donde la concavidad, ¿no?, esté de otra manera? O sea, la concavidad hacia abajo, ¿correcto?
Eso lo vamos a conocer como un movimiento desacelerado. ¿Correcto? Ahí tenemos el movimiento desacelerado, la concavidad hacia la parte inferior. ¿Correcto? Bueno, ahí también te podemos trazarle pues tangentes en cada punto. Vemos que la posición inicial hace un ángulo, que quiere decir que para un tiempo t sub 0, ahí sí tiene velocidad, ¿no? ¿Sí? Y es mayor que 0, ¿correcto? Mientras que si nosotros trazamos una tangente en el punto t o el par ordenado, t, x en la parte superior, en este punto, perdón, t, x, ahí vamos a ver que hace un ángulo de 0 grados, ¿no? Ahí la velocidad es 0, ¿no? ¿Correcto? Bueno, ahí, como vuelvo a repetir, si nosotros trazamos una tangente, ¿no?, al gráfico que hagamos de posición en función del tiempo, lo que vamos a obtener, ¿no?, es su velocidad, ¿sí?, para cualquier tiempo. Bueno, continuamos entonces. Ya tenemos posición. Ahora vamos a hacer las gráficas de velocidad, el segundo elemento. Siempre el tiempo en el eje de las abscisas como variable independiente. En este caso, la velocidad va a ser la variable dependiente en el eje Y, ¿no? Para una velocidad inicial podemos trazar, ¿sí?, un tiempo. Ahora, para un tiempo t, cualquier velocidad, una velocidad v. Entonces, ahí observamos, pues, que estas son el eje de las velocidades. Acá en este punto tiene velocidad inicial y en el otro punto velocidad final, ¿no? Podemos trazar entonces su gráfico, en este caso va a ser una recta, ¿no? Y esto obedece a la ecuación más simplificada, ¿no? Velocidad final, ¿sí?, aceleración por tiempo más velocidad. Es una ecuación de una recta, por lo tanto, esta recta, ¿sí?, es pues el gráfico de velocidad en función del tiempo. ¿Qué más podemos observar de ese gráfico? Bueno, pues podemos incluso ver la definición, ¿no? Veamos ahora un gráfico del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, donde vamos a obtener cuando la velocidad va a ir disminuyendo, ¿correcto? Entonces, el de la izquierda, ese gráfico es cuando la velocidad se incrementa, y el del lado derecho, vamos a ver cómo la velocidad disminuye, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Entonces, para un punto inicial, para un tiempo t sub 0, ¿no?, aquí empieza el t sub 0, ¿sí?, ¿qué velocidad va a tener, ¿no? Velocidad inicial, ¿no?, en este punto, diferente de 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Y cuando transcurre el movimiento para un tiempo t, ¿qué velocidad tiene, no? Trazamos el gráfico, ¿sí? Ahí está. Para un tiempo t va a tener una velocidad v. ¿Qué significa? Que la velocidad inicial es mayor que la velocidad final. Ha disminuido su velocidad, ¿correcto? Se ha ido de esta manera. Tiempo inicial, t sub 0, ¿no?, t igual a 0, v sub 0. A un tiempo cualquiera, es esta velocidad final, ha disminuido, ¿correcto? Entonces ahí vamos a trazar su gráfica. Su gráfica está expresada por esa línea de color, o esa recta de color rojo, ¿no? Entonces ahí podemos decir incluso la velocidad es igual menos la aceleración de tiempo por v más v sub 0, ¿no? El signo menos, ¿no?, que antecede, este es el término de la pendiente, ¿no?, tenemos de esa manera. ¿Qué quiere decir? Que su velocidad está disminuyendo, ¿correcto? Seguimos entonces. Observaciones, ¿sí? La primera observación, nosotros podemos encontrar pues la dirección de esa recta, mejor dicho, la dirección de la velocidad, ¿no? ¿Sí? Ahí está, en ese triángulo rectángulo, vemos el ángulo θ, ¿no? Ahí podemos encontrar incluso la tangente, ya que es un triángulo rectángulo, ¿no? Y esa tangente de θ nos va a dar cierto valor. Bueno, en el otro lado, cuando la velocidad disminuye, miren que el ángulo es mucho mayor a 90 grados. ¿Sí? Observaciones, ¿no? Primero dice, la tangente de θ es igual a la aceleración, miren, positiva, ¿no?, para un ángulo entre 0 y pi medios.
¿correcto? Si teta está entre 0 y pi medios, la aceleración es positiva incluso, ¿no? Mientras que tangente de teta es igual al menos negativo de A para un ángulo ¿no? entre pi medios y pi, ¿correcto? Es lo que vamos observando. Segunda observación, ¿correcto? Ahí hemos sombreado, ¿no? En ambos casos hemos sombreado. Miren, todo esto de aquí, toda esta partecita, tiene como magnitud B sub 0, ¿correcto? Mientras que este de aquí, esta parte, que ya nosotros le vamos a llamar, ¿no? ¿Qué magnitud tiene? Lo máximo es B, todo, ¿correcto? Esto es un trapecio, cuyas bases están en forma vertical, ¿no? ¿Sí? Entonces yo puedo encontrar la mediana, o sea, la línea media de este trapecio, ¿correcto? ¿Sí? Y va a ser pues la suma de esas dos bases sobre 2, ¿no es cierto? Vamos a ver. Primero, el área sombreada, si nosotros sumamos, ¿no? Calculamos el área que es sombreada bajo esa línea recta de color roja, que representa la velocidad, en los dos casos, nos va a dar ¿qué cosa? El desplazamiento, ¿correcto? El desplazamiento. Solo conociendo el área. Ahora, si nosotros calculamos la mediana del trapecio que forman los dos, ¿no? Trapecio, ya les expliqué, las bases están en forma vertical. En ese caso, lo que nosotros vamos a encontrar es la velocidad media. Y esa va a estar dada igual a velocidad inicial más la velocidad final sobre 2. Esa sería la cuarta ecuación para el movimiento rectilíneo uniforme, ¿correcto? Para este tipo de movimiento. Y la quinta ecuación para el tema de cinemática, todo lo que es movimiento. Entonces son 5 ecuaciones que tenemos que saber aplicar correctamente, ¿no? Para describir los movimientos del cuerpo sin considerar su origen. Ok, entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a continuar, ¿correcto? Gráficas. Ahora sí, el tercer elemento, ¿cuál era? Uno era posición versus tiempo, luego velocidad en función al tiempo, ahora aceleración en función del tiempo, el tercer elemento. Entonces trazamos ahí una recta donde el tiempo nuevamente va a estar en el eje de las variables independientes y la aceleración en el eje Y, ¿correcto? Bueno, pues para una aceleración cualquiera, para un tiempo determinado, la aceleración siempre va a ser constante, ¿no? El movimiento ocurre por diferentes tiempos, por decir un segundo, primer segundo, siempre la aceleración va a ser la misma, ¿no? 2 y así, sucesivamente. Para el segundo número, el tercero, siempre la aceleración va a ser constante, ¿cierto? Lo mismo va a suceder cuando estemos desacelerando, ¿no es cierto? Trazamos ahí la aceleración en función del tiempo y ahí sí la aceleración pues está con signo negativo, ¿no? Trazamos ahí para un tiempo cualquiera y la aceleración también va a ser constante. Entonces ahí tenemos las dos gráficas, movimiento acelerado y movimiento que está desacelerando, ¿correcto? Si nosotros calculamos el área, ¿no? Bajo esa línea roja que representa la aceleración constante, o sobre la línea roja en el otro lado, vamos a encontrar el cambio de la velocidad, ¿no? En ambos casos. Miren, en un caso va a ser positiva la aceleración, ¿no? Y en otro caso va a ser negativa. Eso ya va a depender. Continuamos. Ahora sí, vamos a la aplicación del movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este caso se conoce como movimiento vertical, ¿no? Es decir, se va a realizar normalmente todos los ejercicios, problemas, sobre la superficie de la Tierra, salvo que indique, pues, que digan sobre la superficie de Marte o sobre la Luna. Entonces, ¿y qué cambia? ¿No? ¿Qué cambia ahí? Va a cambiar un concepto, ¿no? Que vamos a conocer ahora, ¿correcto? ¿Qué va a cambiar ahí? La aceleración.
¿Y por quién va a estar dado la aceleración? Ojo, la aceleración debe ser constante. Eso es lo que debemos conocer nosotros en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que la aceleración es constante. Bueno, pues, entonces el tema es ahí de la aceleración. ¿Qué va a pasar con la aceleración en este movimiento de caída libre? Bueno, como es caída libre, significa pues que yo voy a agarrar un cuerpo, ¿no?, que tenga masa y lo voy a dejar libremente que caiga, ¿no? Por eso se dice caída libre. Entonces, vamos entonces por la aceleración. Lo que sucede es que todo cuerpo que tenga masa, partícula, objeto, todo lo que esté en la naturaleza, ¿no?, y tenga masa, va a tener una propiedad de su entorno, se llama propiedad intrínseca. No vamos a decir por qué tiene masa, no es nuestro tema, ¿no? Todo cuerpo que tenga masa va a tener como propiedad generar en su entorno, alrededor, a su costado, un campo gravitacional. Que lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, ¿no? Pero entonces vamos a ver que, ese cuerpo que tiene masa va a tener esa propiedad de generar un campo gravitacional en su entorno. Ejemplo, por decir, el planeta Tierra tiene un campo gravitacional, pero tiene masa y por lo tanto tiene un campo gravitacional, ¿correcto?, en su entorno. Bueno, pues la gravedad, ahora conocida como gravedad, ¿no?, ese campo gravitacional lo vamos a llamar gravedad, ¿no? Y realmente la gravedad va disminuyendo a medida que se va alejando de la superficie de la Tierra. O sea, si la altura es 2 kilómetros, su gravedad ya cambió. Nosotros, para nuestro caso, vamos a estudiar los movimientos de caída libre, pues en un tramo de menos de 800 metros, ¿no?, de altura, menos de 1 kilómetro. Entonces, para esos tramos de altura, vamos a considerar que la aceleración es constante, no va a cambiar, ¿correcto? ¿Por qué? Porque nosotros deseamos hacer el movimiento rectilíneo uniformemente variado, sabemos que es con aceleración constante. Entonces, ¿qué? La aceleración del movimiento que hemos estudiado va a ser cambiado su aceleración por la gravedad, un valor constante, ¿correcto? Teniendo en cuenta eso, es lo único que va a cambiar, ¿correcto? Ahora, nosotros sabemos que la aceleración media es un vector. Bueno, pues el campo gravitacional también es un vector, o sea, la gravedad también es un vector. Entonces, quiere decir que tiene una dirección. ¿Cuál va a ser la dirección? El eje vertical, ¿no?, que vamos a trazar imaginariamente sobre la superficie de la Tierra o perpendicularmente a la superficie de la Tierra. Esa va a ser la dirección. Y el sentido siempre va a estar dirigida hacia el centro de la Tierra. ¿Qué quiere decir? Se va a venir hacia la superficie de la Tierra, ¿correcto? Por lo tanto, la gravedad va a tener un sentido negativo si nosotros consideramos, como es frecuente, consideramos, ¿no?, nuestro sistema de referencia sobre la superficie de la Tierra y hacia la parte superior, ¿no?, como podemos decir, entre comillas, hacia arriba, positivo. entonces, como la gravedad va a estar en sentido contrario, vamos a indicar que la gravedad tiene signo negativo, ¿correcto? ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniformemente vertical? Bueno, es una aproximación, ahí está bien claro, del movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Hay algún problema? Por lo que veo que están escribiendo. Recién cambia la diapositiva. A ver un momentito, por favor. Ok, profe, no se ve, no sé si ya se ve. Recién cambia la diapositiva. No, es que lo tenía en blanco yo el momento que estaba hablando. Sí, tienen razón. No había cambiado. Recién he puesto ese recuadro ahí. Ya no es que no había nada. Si nos quería darles una introducción para tener bien claro lo que es gravedad. Entonces recién estoy poniendo esa parte de color, ese cuadrito que está ahí al lado superior izquierdo, ¿no? Bueno, ahí pues todo lo que les he hablado está ahí, ¿no? Incluso ahí dice, despréciese la resistencia del aire. Ojo, nosotros siempre vamos a estudiar un movimiento imaginario, ¿no? Y quiere decir que en el espacio no existe ni partículas de oxígeno, no, nada, idealmente nada. Cada vez que nosotros ya estemos en universidad,
¿no? Una vez vamos a todavía vamos a estudiar un curso básico y a medida que nosotros hagamos un posgrado, cada vez se van a ir acercando a la realidad, ¿no? Ahí sí van a considerar partículas de polvo, todas esas cosas que infringen el movimiento, ¿no? ¿Ok? Entonces, como le digo acá, idealmente no vamos a considerar que existe aire. Nuestro movimiento va a ser así. Por eso también vamos a considerar, pues, un movimiento rectilíneo, idealmente recto, ¿no? Porque ustedes saben que las carreteras, no todo es recto, ¿correcto? Así empezamos, ¿no? Bueno, bueno, ahí nos dice, pues, la aceleración que experimenta el móvil se llama aceleración de la gravedad, la cual se asume constante, ¿no? Eso es lo que hemos explicado, ¿no? Le repito, más o menos la aceleración hasta los 800 metros de altura, podemos considerar que su valor es constante. Ejemplo, por decir, a Lima está calculado en 9.81 metros por segundo al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues ese valor lo vamos a considerar hasta los 800 metros, porque si hasta la altura de Huancayo, que está más de 1000, ya la aceleración ha cambiado, ese 981 pues será 9.84, ¿no? El valor de los céntimos va cambiando a medida que va eh, eh, ¿cómo se llama? Elevándose o alejándose de la superficie de la Tierra, ¿no? En este caso va a disminuir la aceleración, no va a aumentar, ¿no? Será 9.72, qué sé yo, ¿no? No tengo valores exactos para Huancayo, por ejemplo. Y hemos considerado de signo negativo, ¿no? Pero veamos, eso lo vamos a ver aquí a través de una persona, ¿no? Que está parada sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Nuestra superficie de nuestro planeta. Entonces, para ese también lo vamos a considerar, pues, su sistema de referencia. Bueno, ahí se ha dibujado, ¿no? Lo que va a lanzar una pelota hacia la parte superior, o sea, va a ser un movimiento vertical, y ustedes pueden ver, ¿no? ¿Sí? Pueden ver que hay una trayectoria como que está abierta. Ojo, eso es solamente para mostrarles el movimiento que está realizado de esta manera, ¿no? Toda la trayectoria que podría realizar. En sí, el movimiento, la pelota va a subir, ¿no? Esa va a ser su trayectoria, alcanza su máxima altura y regresa por el mismo punto, idealmente, ¿correcto? Esto de aquí, este trazo, es solamente para observar, que ustedes observen o nos comuniquemos, ¿no? Cómo podría ser el movimiento, ¿ok? Bueno, ahí está una posición, otra posición, su máxima altura, regresa al mismo punto, al punto de lanzamiento, miren, ha regresado al punto de lanzamiento, y así, bueno, llega hasta la superficie de la Tierra, ¿no? Como les hemos dicho, siempre tenemos que fijar un sistema de referencia, lo fijamos sobre la superficie de la Tierra, el eje Y, miren ahí, perpendicular a la superficie de la Tierra, y bueno, pues el eje X va a quedar sobre la superficie de la Tierra, ¿correcto? Entonces trazamos ahí como origen del sistema coordenado, la superficie de la Tierra. Entonces hacia la parte superior es positivo, ¿no? Ahí está el tiempo inicial, a cero, ahí empieza el movimiento, y tiene una posición inicial, y sub cero, ¿no? Va transcurriendo, bueno, ahí está, parte con una velocidad inicial, ¿no? Señalado con esa flechita de color rojo, a un tiempo cualquiera, llega a una posición Y, ¿correcto? Miren, incluso ahí, si ustedes se imaginan, perdón, observan ahí la flechita roja que representa la velocidad, ha disminuido, ¿no? Su magnitud, ¿correcto? Efectivamente, la velocidad va cambiando conforme se va desplazando, ¿no? De abajo hacia arriba, podríamos decir, ¿no? ¿Sí? Y bueno, llega un momento, pues, que tiene su máxima altura, eso lo sabemos nosotros, lo hemos experimentado de cualquier forma, ¿no? Lo hemos visto que siempre, si lanzamos un objeto hacia la parte superior, siempre va a alcanzar una máxima altura y decae. ¿Qué va a suceder? Que su velocidad final va a ser igual a cero. Y en ese punto empieza a cambiar de dirección. Eso se le vamos a llamar altura máxima. En ese caso le hemos colocado ahí el eje Y máximo que alcanza, ¿cierto? Podemos decir de su altura máxima. De ahí empieza a descender la esfera. Miren, cuando llega a la posición Y, su velocidad cambia de sentido, ¿no? Dirección no, la dirección es vertical, sentido, ¿no? Hacia abajo, ¿correcto? Ahí está, la velocidad negativa. Y cuando llega al punto de origen de lanzamiento, ¿no? A su posición inicial, su velocidad también es opuesta a la velocidad inicial, con el signo negativo, ¿correcto? Ahí está. Bueno, entonces, continuemos, ¿no? Si hay algunas preguntas, lo pueden hacer en el chat.
Si hay algo que no quedó claro, para repetirlo. Ok, continuemos. Ahí está la gravedad. ¿Por qué la gravedad es negativo? Bueno, porque nosotros hemos elegido un sistema de referencia que por encima de la superficie todo es positivo y si está en el sentido contrario, va a ser de signo negativo. Y la gravedad está siempre dirigida hacia la superficie de la Tierra. O más claramente, podemos decir, si la superficie, perdón, si el planeta Tierra es una circunferencia a su centro de la Tierra, ¿cierto? Continuemos. Ecuaciones del movimiento vertical. Bueno, aquí, como les he ido mencionando, utiliza las mismas ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado y lo que va a cambiar es la aceleración, lo vamos a cambiar por la aceleración de la gravedad, también conocido, ¿no? El CG, de signo. Por decir ahí, velocidad en función del tiempo y la ecuación, posición en función del tiempo, también cambiamos, ¿no? Miren los signos negativos, ¿dónde está cambiándose? ¿Sí? Aquí también y negativo. Y se coloca G, ¿no? En vez de la aceleración se coloca G. Lo mismo va a suceder en la ecuación velocidad-posición, ¿no? La tercera ecuación. También hemos cambiado de tiempo. Y el eje vertical ya no ponemos X, sino Y, porque es, ¿cómo se llama? El desplazamiento es en el eje Y, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a responder a las preguntas que hubieran lugar sobre el tema, ¿no? A ver, por favor, pueden hacer preguntas para aclarar cualquier cosa, ¿no? Cualquiera. Jocelyn dice que retroceda, me supongo que es eh, las ecuaciones, entiendo, ¿no? Anterior, ok, ahí lo tienes. Creo que sí se da para capturar ahí. No sé si es Andrea, ¿es esa o la más anterior? Profesor, ¿me podría explicar sobre la gravedad, por favor? Muy bien. A ver, primero la gravedad. Les había indicado que si los cuerpos que nosotros existen en la naturaleza, ¿no? Nosotros existimos, tenemos masa como propiedad. Un átomo, por decir, tiene partículas ahí, protones, ¿no? Electrones y núcleos. Tienen masa esas partículas. Por lo tanto, también van a generar un campo gravitacional, ¿no? Si un cuerpo tiene masa, de hecho, va a generar su campo gravitacional. O sea, ustedes como persona, ¿no? Yo también como persona, tengo masa, ¿no? Esa propiedad intrínseca que tengo de tener masa, entonces mi entorno va a generar gravedad, ¿correcto? Solo que mi gravedad es tan pequeñita, comparada, por decir, al campo gravitacional de la Tierra, que pues es imperceptible, ¿no? Ejemplo, por decir, nosotros sí creo que sí podemos deducir que nosotros vivimos un planeta Tierra, ¿no? Tiene su masa, pero si lo comparamos con la Luna, nuestro satélite, su masa de la Luna es más pequeña, ¿correcto? Por lo tanto, está en proporción a la cantidad de masa que tenga. Entonces, la gravedad en la Tierra es aproximadamente 9.8, ¿no? En su superficie, mientras que en la Luna es alrededor de cerca de 5 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, es una propiedad que tenga. El planeta Tierra, perdón, el Sol, nuestro astro rey, ¿no? Su masa es mucho mayor que el de la Tierra, por lo tanto, su campo gravitacional es pues muchísimo mayor. Profesor, una pregunta. Si dos cuerpos con movimiento rectilíneo uniformemente variado pueden tener en cierto instante la misma velocidad y diferente aceleración. Sí, eso es cierto, ¿no? Dos cuerpos con movimiento rectilíneo. Son dos cuerpos diferentes, ¿no? Ya eso depende. Pues imagínense una pista, ¿no? En una avenida, los cuerpos van en sentido contrario. Cada uno puede tener, ¿no? Y creo que ahí lo que tratas de decirme es, eh, por lo que ahí me está dando dos cuerpos. O sea, cada uno es independiente de otro, ¿no? A ver, Rus, si tiene que algo que aclarar ahí. Claro, también pueden tener la misma velocidad y diferente aceleración.
En un instante me está diciendo, o sea, es en un tiempo 3 segundos y eso va a depender de las condiciones. Claro, los dos pueden tener en un mismo instante la misma velocidad y diferente aceleración. Eso sí puede existir. Pues son diferentes. No, que se cruzaran, por decir, en la avenida, y ahí pues un policía que está midiendo la velocidad. A los dos, justo los encuentra con la misma velocidad, ¿no? Pero si tratara de medir la aceleración, ¿no? Uno está más acelerado, o sea, su cambio de velocidad es mucho más rápido. O sea, es mayor, mejor dicho, ¿no? Y eso puede suceder. Lewis Laguna Rojas. Profe, la gravedad deberíamos considerar como 10 o como 9.8. Bueno, en los exámenes de admisión normalmente se considera 10 metros por segundo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a resolver un ejercicio del examen de admisión, pues tienen 2 minutos o menos por pregunta. Entonces, si ustedes van a tratar de resolver números decimales, ¿no? 9.8, ya se van a demorar un poquito más, que el objetivo para los que nosotros buscamos evaluar en física no es hacer el cálculo matemático, sino conocer los conceptos físicos. Entonces, por eso decimos aproxímenlo a 10. Profesor, ¿por qué hay veces donde la fórmula de altura máxima no es lo mismo cuando un objeto esté en el aire con velocidad cero? Eh, bueno, esa es condición, ¿no? Cuando yo lanzo, por decir, un objeto hacia la parte superior, voy a ver pues que este cuerpo siempre va a estar en un movimiento acelerado y esa aceleración es la gravedad. Por lo tanto, se va a desacelerar el cuerpo, ¿no? El movimiento va a ser desacelerado. Y llegará un momento en que va a ir a perder su velocidad, porque la velocidad, un movimiento desacelerado, es que la velocidad va disminuyendo, ¿sí? No se va incrementando, se va disminuyendo. Y llegará un momento que sea cero. Ahí su velocidad es igual a cero, ¿no? Ahora, yo puedo tener un objeto, por decir, tú puedes tener un objeto que no tiene velocidad a cierta altura. Por decir, yo tengo en el techo de mi casa a esa altura un objeto, no se mueve. Eso también lo puedo decir igual a velocidad cero. Pero si yo, entonces va a depender de las condiciones del problema. Porque si yo lanzo y llega a su máxima altura, no se va a quedar ahí, ¿no? Un pie instante no me va a ser igual a cero. Pero si yo lo mantengo en forma indefinida en mi techo, eso también tiene velocidad cero, pero es otra condición del problema, ¿no? ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces vamos a los ejercicios jóvenes. Ok, ahora sí, vamos a los ejercicios. Entonces, vamos con el primero, ¿correcto? Dice, la ecuación de la posición en función del tiempo de un ciclista que se mueve rectilíneamente en la dirección del eje X es, nos da en la ecuación, ¿correcto? X igual 2bt al cuadrado menos 6t, donde t es mayor o igual que cero. Y X se mide en metros y T en segundos. Nos dicen, determine el desplazamiento del ciclista entre los tiempos igual a 1 segundo y tiempo 2, 3 segundos. Correcto. Entonces, aquí de frente nosotros debemos observar lo siguiente, ¿no? Eh, Vamos a agregarle una hojita, ¿no? Nosotros sabemos la relación o la fórmula, ¿no? Posición en función del tiempo, ¿no? Posición en función del tiempo. ¿Y esta qué cosa es?
posición inicial, la forma simple, velocidad inicial por tiempo más un medio, la aceleración por tiempo, correcto. Si yo quiero encontrar su posición para un tiempo t igual a 1, ¿qué hago? Este x sub 0 es posición, es una constante, más velocidad inicial es una constante que tienen que dar como dato, y donde encontremos t, colocamos el tiempo, t1, ¿no? Más un medio, aceleración. La aceleración probablemente nos den el dato, y donde encontremos tiempo, colocamos el tiempo reemplazando. Listo. Operamos todo, me va a dar la posición de la partícula o del cuerpo en el tiempo t1. Correcto. A esto yo le puedo decir pues la posición 1 o posición inicial, ¿no? En el otro caso me dicen posición para un tiempo de 3 segundos. ¿Qué hago? Hago lo mismo, ¿no? En donde vea tiempo, coloco el 3 y desarrollo y voy a obtener un número, ¿correcto? En ambos casos, ¿no? Bueno, una vez que yo tenga, a mí me preguntan cuál es el desplazamiento. Entonces yo diré, el desplazamiento es x en la posición t igual 3 segundos menos posición cuando el tiempo t es igual a 1 segundo. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Primero, encontrar la posición para 1 segundo y luego para 3 segundos. Luego lo restamos y así encontramos nuestra respuesta del vector desplazamiento, porque eso es lo que nos piden, ¿no? A nosotros nos piden cuál es el vector desplazamiento, ¿correcto? Entonces aquí el vector de desplazamiento es posición final menos posición inicial. En nuestro caso, posición inicial le vamos a decir cuando t es igual a 1 segundo y posición final cuando t es igual a 3 segundos. Entonces vamos ahí a hacer de esa manera el desarrollo. ¿Correcto? Vamos entonces. Solución. Dice, en t 1 segundo, ¿cuál es su posición? Ahí está, ¿no? Posición para 1 segundo, le llamamos x1, y donde observamos, de acuerdo a la ecuación que nosotros nos dan, ¿no? Acá nosotros nos están dando la ecuación. Donde vemos t, ahí lo reemplazamos, por decir, ahí vemos t al cuadrado, le hemos puesto t1 al cuadrado, ¿no? Menos 6t multiplicado, 6 por t, 6 por 1. Operamos eso algebraicamente, nos sale menos 4 metros, ¿correcto? Eso mismo hacemos para el tiempo t2, aquí, en este caso 3 segundos. Donde veamos t, lo vamos a reemplazar 3, ¿no? Ejemplo, 2 por 3 al cuadrado, menos 6 por t, 6 por el tiempo t que es 3, 18. 9 por 2, 18, por lo tanto la posición 2 es igual a 0, correcto. Entonces ya tenemos ahí posición 1 y posición 2, correcto. Hacemos la diferencia, aplicamos la definición de desplazamiento. Posición 2 menos posición 1, nos dicen que es lo siguiente, reemplazamos posición 2, ¿cuánto es? 0. Posición 1 menos 4, aquí está reemplazado. Operamos algebraicamente, ¿cuánto es? 4 metros, correcto, eso es lo que nos dice. Entonces la respuesta sería ahí 4 metros. Pero ¿cómo lo vamos a ver eso en la vida real, si existiera, ¿no? Trazamos nuestro eje X, así, de esta manera. Ahí está el ciclista, vamos a colocar el ciclista, ¿no? Consideramos que ahí empieza el movimiento. T sub 0 inicial igual a 0, ¿no? Eso le llamamos posición inicial. Se va a desplazar a una velocidad de 6 metros por segundo. ¿Sí? ¿Correcto? Su velocidad inicial. Ahora sí, para 1 segundo, aplicamos la condición de la posición y encontramos su posición, pues, y ese es igual a menos 4, ¿no? Eso es lo que hemos deducido nosotros, menos 4, ahí está. Para 1 segundo. Ahora veamos, pues, para 3 segundos. Sigue moviéndose, no sé, hacia la izquierda, porque está con el signo negativo de la posición, y vemos, ¿no?, que para un tiempo de 3 segundos, su posición cambió al inicio, o sea, la posición 0, al origen de coordenadas. Eso es lo que hemos encontrado como resultado, ¿no? Posición para 3 segundos es 0, y justo se encuentra ese punto, ¿no? ¿Sí? Correcto.
Por lo tanto, ahí la respuesta, pues vemos que el desplazamiento es, miren, posición final menos, perdón, ahí se encuentra, ¿no? Posición final, que es C, es 0 menos posición inicial, menos 4. ¿No? Y este es el vector de desplazamiento. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos. La respuesta de la C. Preguntas 1D. Bueno, creo que... Sí, está bien. 4 metros por segundo sale, ¿no? ¿Y ustedes cuánto tienen? Es la C, ¿no? No sé cómo tengan, porque había puesto Iván 1D. La respuesta es la C. ¿Alguna otra pregunta, señores? No hay, ¿no? Supongo. Bueno, entonces vamos al siguiente ejercicio, ¿no? No hay otra pregunta. 2. Dice, un automóvil parte del reposo y se desplaza rectilíneamente con aceleración constante de magnitud 8 metros por segundo al cuadrado. Entonces nos dan la aceleración. Halle la magnitud de su velocidad media durante los 5 primeros segundos de su movimiento. Listo, entonces dice el automóvil parte del reposo. Cuando decimos parte del reposo, decimos pues posición inicial es igual a 0, ¿no es cierto? Y ahí el tiempo inicial también es igual a 0. Ahí parte del reposo, ¿no? Se desplaza rectilíneamente con una aceleración constante de 8 metros por segundo. Ah, ¿y cuál es su velocidad al inicio? También igual a 0, ¿correcto? Todo eso es igual a 0, ¿correcto? Esa es su posición inicial en reposo. Nos dice que encontremos su velocidad media, ¿no? ¿Cuál es eso? ¿No? Es un vector, ¿correcto? Durante los 5 primeros segundos, ya, cuando t es igual 5 segundos. Eso es lo que debemos encontrar, su velocidad media, ¿correcto? ¿No? ¿Y cuál es la definición de velocidad media? Debemos recordar eso, ¿correcto? ¿No? Yo se lo voy a poner aquí, vamos a borrar esto. La velocidad media, acuérdense que nosotros hemos, ¿no? Definido así, posición final menos posición inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Eso es lo que nosotros conocemos, ¿correcto? ¿Sí? Ok, esa es velocidad media. Bueno, entonces vamos a calcular eso. Bueno, pues vamos a aplicar una ecuación que nosotros conocemos. Primero trazamos el movimiento del automóvil, ¿no? Ahí está, es un movimiento rectilíneo. Vamos a decir que parte del reposo, ahí están los ejes positivos, el origen de coordenadas, justo a partir del origen de coordenadas. Tiempo inicial igual a 0, velocidad inicial igual a 0, ¿correcto? Para un tiempo de t 5 segundos va cambiando su posición, pero tiene una aceleración de 8 metros por segundo, ¿no? ¿Sí? La aceleración no va a cambiar. El tiempo de 5 segundos tiene una velocidad v, que es diferente de 0, ¿no? Aquí está. Para 5 segundos es esta la velocidad, ¿correcto? V. Posición 2. Entonces aplicamos de la ecuación velocidad en función del tiempo. ¿Nos dan qué cosa? ¿Velocidad inicial? ¿Nos dan? Sí, ¿no? Que es 0. Correcto, aquí está. ¿Nos dan la aceleración? Sí. ¿No? Nos dan para un tiempo de t, ¿no? Puede ser para cualquiera, ¿no? Como nos dicen en el quinto segundo, podemos calcular para 5 segundos, ¿no? En t igual a 5 segundos, simplemente pues reemplazamos en esta ecuación
8, velocidad final va a ser igual a 8 por 5, 40 metros por segundo. Esa es la velocidad final. ¿Correcto? ¿Será esa la velocidad media? No, todavía no es, esa no es la respuesta, por si acaso. No, no es esa la velocidad media, ¿no? Entonces, veamos. Veamos la velocidad media entre t sub 0 igual a 0 y un tiempo 5 segundos. Bueno, pues aquí quiero introducirles lo que ya le había indicado, que esta es una ecuación de velocidad media, que es igual a 1/2 por la velocidad inicial más la velocidad final, ¿correcto? Y aquí reemplazamos velocidad inicial 0, esa es la condición del problema, más la velocidad final. Lo dividimos entre 2, esa sí es la velocidad media, entre el punto 0 y el tiempo t igual a 5 segundos, ¿correcto? Respuesta de ahí, 20 metros por segundo, la respuesta es la A, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ustedes pueden objetar, profesor dijo de otra manera, sí, pues, ¿no? Les había indicado que la velocidad media también era igual que posición final menos posición inicial entre el intervalo de tiempo, ¿correcto? ¿Sí? Vamos entonces. En nuestro caso, pues, decimos posición final, no lo tenemos. Tiempo final, sí, ¿no? Posición inicial es de 0, ¿correcto? Tiempo inicial 0, entonces todo se va a traducir en encontrar la posición final entre el tiempo. El tiempo final, sí, ¿cuánto es? 5, eso sí lo conocemos, ¿no? Sí, aquí está, 5. Entonces nos faltaría la posición final, X, en función del tiempo, ¿correcto? Profesor, ¿y cómo encuentro esto? Ah, ya, yo aplico esta relación que es posición inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 la aceleración por tiempo al cuadrado, ¿correcto? ¿No? Bueno, pues posición inicial 0, velocidad inicial 0, entonces solamente vamos a tener 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado, ¿correcto? ¿Cuánto es? 1/2, la aceleración es 8, el tiempo es 5, 5 al cuadrado, 25 por 8, ¿no? Nos da, dividido entre 2, igual a 100, ¿correcto? Reemplazamos acá, ¿no? La velocidad, ¿cuánto es? 100 entre el tiempo, ¿cuánto es 5? ¿Cuánto es? 20 metros por segundo, igualito que aquí, ¿no? Se cumple en ambos casos que la velocidad media, ¿no? De una u otra manera, ¿correcto? ¿Preguntas ahí? Me parece que no está nadie, no han realizado ni una pregunta. A ver, o todo está bien. Ok, gracias entonces. Vamos a continuar, ¿ok? Ok, continuamos entonces. Siguiente ejercicio. Dice, la figura muestra la gráfica posición versus tiempo para un automóvil que tiene movimiento rectilíneo uniformemente variado en la dirección del eje X. Entonces ahí vemos, ¿no? Ah, miren ahí, es una gráfica de posición versus tiempo. La línea roja, pues, nos indica que es un movimiento acelerado. ¿Por qué? Porque su concavidad está hacia la parte superior. Como es acelerado, significa que su velocidad va a ir creciendo, ¿no es cierto? Incluso nos dan, ahí, esa es la gráfica que nosotros nos presentan, ¿no? ¿Sí? Posición versus tiempo. Nos dan incluso su posición inicial, ¿no? Que posición inicial quiere decir x igual a 0 y tiempo igual a 0. Para un tiempo 2, su posición va a ser 6 metros. Para un tiempo de 4 segundos, su posición va a ser 24 metros, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos, ¿no? Nos preguntan cuál es su velocidad inicial y su aceleración, ¿correcto? De esta gráfica nos pide cuál es su velocidad inicial
y su aceleración. Bueno, ahí no dice aceleración, acuérdense que este movimiento, la aceleración es constante, o sea, para cualquier tiempo la aceleración debe ser, ¿no?, un solo valor. Bueno, ¿cómo vamos a resolver esto? Un primer caso, nosotros pues, como tenemos datos a un tiempo y una posición, ¿no? Incluso el, 3 puntos, ¿no? 1, 2, 3, ¿correcto? Nosotros podemos utilizar esos puntos. ¿Y qué ecuación podemos utilizar? Bueno, pues la clásica ecuación, ¿no? Acá en forma pequeña le voy a dar posición en función de tiempo, ¿no? Velocidad inicial, tiempo más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Esta ecuación debemos usar, ¿correcto? ¿Por qué? Porque nosotros nos dan posición, velocidad inicial, no nos dan, ¿sí? Y eso es justamente lo que nosotros buscamos. Nos dan el tiempo, sí, el tiempo nos dan incluso 3 puntos, ¿no? Por lo tanto, alcanza el tiempo. Nos dan la aceleración, no nos dan. Entonces también hay una incógnita, velocidad inicial y aceleración, dos incógnitas, ¿no es cierto? Posición inicial, bueno, pues aquí está en 0, ¿no? Lo podemos encontrar, ¿no? ¿Sí? Nos dan la posición final, sí, pues nos dicen para 24, para 6, ¿no? ¿Sí? Vamos entonces, solución. De la ecuación posición-tiempo, ahí está, ¿no? Incluso ya la posición inicial no la consideramos porque justo es 0, pues, ¿no? Aquí x inicial es igual a 0, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, reemplazamos ahí para un punto, por decir, en t igual 2 segundos, en este punto, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es su posición final? 6, reemplazamos ahí, ¿no? Posición final es 6, ¿no? Acá lo he reemplazado yo. 6. Velocidad inicial. Ese es una incógnita que debemos encontrar. El tiempo es para 2, reemplazamos 2, ¿no? 2. Acá también el tiempo al cuadrado, reemplazamos 2 al cuadrado. La aceleración, eso también buscamos cuál es su valor, correcto. Entonces, desarrollamos todo esto algebraicamente, considerando simplemente esta ecuación, ¿no? Y de ahí vamos a encontrar qué cosa, esta ecuación. Incluso todavía sacamos la mitad a cada lado de la ecuación, ¿no? Y por lo tanto la ecuación va a quedar de esa manera, ¿no? Velocidad inicial igual más la aceleración es igual a 3, ¿correcto? Tenemos esa nuestra primera ecuación, correcto. Ahora, si hicimos en t igual 2 segundos, podemos hacer también eso a un tiempo de 4 segundos. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? 4 segundos, ¿correcto? Entonces aplicamos lo mismo, donde veamos t, ponemos 4, ahí está 4, t al cuadrado, 4, medio de la aceleración. Entonces, las incógnitas va a ser la velocidad inicial y la aceleración, justo lo que nosotros buscamos, ¿no? Reducimos algebraicamente, sería 4 veces, bueno, ahí está la expresión, sacamos cuarta y tenemos una nueva ecuación que le llamamos la ecuación 2, ¿correcto? Cuando tenemos un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, se puede desarrollar, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a tratar de desarrollar. Bueno, primero pues podemos hacer lo siguiente, ¿no? Restando la ecuación 2 de la ecuación 1, ¿no? Por lo tanto, la velocidad se va a eliminar y lo único que nos va a quedar es la aceleración, ¿correcto? Entonces, y esa va a ser de esta manera. De esa manera encontramos la aceleración que es 3 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Eso creo que sí está claro, ¿no? Como dice, restando de la ecuación 2, la ecuación 1, ¿no? Aquí ponemos, por decir, menos a todos, menos, 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 ¿no? Las velocidades iniciales se eliminan, acá al restar solamente va a quedar A, acá al restar va a quedar 3, por eso sale la aceleración 3 metros por segundo al cuadrado. Luego, ¿no? Para encontrar la velocidad inicial, bueno, pues uno es, yo reemplazo en la ecuación 1, la aceleración, y me va a dar que la velocidad inicial es igual a 0, ¿no? Acá por decir pongo 3, con este 3 del otro lado, ¿no? Se elimina, por lo tanto, esto iba a ser igual a 0, velocidad inicial igual a 0. Respuesta, C.
¿Sí? ¿Preguntas, jóvenes? A ver. Iván Raimundo, dice casa, pero no sé qué se... Todo bien. 13. Sí, está bien, 13. ¿Alguien más? Renzo está preguntando. Ah, no, casa, no sé qué significa. De repente es una clave que entre ustedes están comunicando, ¿no? Ah, C de casa. Ah, ya. Sorry. Ah, ya. Aceleración 3 metros por segundo. Entonces, mire, aquí en la ecuación uno lo va a cambiar de color para que el rojo no sea muy... Voy a ponerle verde. Espero que se vea bien. Vamos a hacerlo más grueso en todo caso. Mire, acá la ecuación uno y la ecuación 2. Yo lo voy a poner acá, ¿correcto? Velocidad inicial más 3 es igual... Ah, no, perdón. Aquí es esta ecuación que está aquí, yo lo estoy trazando acá, más A es igual a 3. Ahora, la ecuación 2, está de aquí, lo va a hacer aquí. Velocidad inicial más veces 2A es igual a 6. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Para que me salga 3, lo voy a restar. ¿Correcto? Menos. Pero ¿a quién le voy a cambiar de signo? Al de arriba. Menos, menos, menos. Al, ¿sí? Al hacer toda esta resta, estos términos se eliminan, que es cero. Aquí, al realizar la resta, sale A solamente, ¿correcto? Aquí, al realizar la resta, solamente sale 3. Y de eso sale esto, ¿no? ¿Está bien, Julián? Ok, ¿no? De ahí sale 3. Ok, ok. Continuamos, porque no hay más preguntas, ¿ok? Vamos continuando. Dice, 4. Una camioneta se desplaza rectilíneamente en la dirección del eje X, según la gráfica, velocidad en función de tiempo mostrada en la figura, ¿no? Ahí tenemos la gráfica. ¿Sí? Listo, ahí está, esa es la gráfica, ¿correcto? Solamente esa línea de color rojo, pues ahí está con en cada eje marcado el tiempo y su velocidad, ¿no? Bueno, nosotros nos recordamos, profesor, aquí hay una gráfica donde justo su velocidad, ¿no? Ha cambiado, velocidad en función del tiempo, y hace un ángulo mucho mayor a 90 grados. Cuando el ángulo es mayor a 90 grados, quiere decir, ¿qué cosa? Que su velocidad está disminuyendo, ¿correcto? ¿No? ¿Qué más podemos decir de eso? Bueno, pues miren, acá es 20. Cuando t inicial es igual a 0, su velocidad inicial es 20, ¿correcto? Y cuando el tiempo es igual a 10 segundos, ¿cuánto es su velocidad? Pues llevamos al frente. ¿Cuánto es su velocidad a 10 segundos? 0. Está cambiando su velocidad, ¿correcto? Lo que también podemos decir, este punto de aquí es 10,0, mientras que este punto que nos va a decir la posición, su velocidad inicial y su tiempo inicial es 0,20, ¿no? Entonces, conforme el tiempo ha ido transcurriendo, su velocidad ha ido decreciendo, ¿no? Por eso esto también se dice que es desacelerado. Eso es lo primero que podemos observar de este movimiento, ¿no? De este gráfico ahí. Bueno, entonces, ahí está, tiempo inicial
A tiempo inicial, su velocidad inicial, ¿cuánto es? 20 metros por segundo. Eso es lo que hemos descrito para este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo es igual a cero, ¿correcto? ¿Sí? Y en 10 segundos, ¿cuánto es su velocidad? Cero, ¿no? Eso es lo que se observa aquí. Cero, ¿no? Bueno, como nos dicen es determine su velocidad en el instante t, primero vamos a determinar cuál es la aceleración de la camioneta, ¿no? Ah, ya. Entonces tenemos que utilizar el concepto o la definición de aceleración media, ¿no es cierto? Bueno, vamos a recordarnos. Esto es lo que es aceleración media, ¿no? De la definición, toda esta expresión, ¿correcto? Esta es la expresión de aceleración media, ¿no? Entonces, velocidad final menos velocidad inicial. ¿Conocemos esos dos términos? Sí, porque acá está velocidad final menos velocidad inicial. Eso es lo que nosotros podemos leer del gráfico. Y el intervalo de tiempo, sí, también, porque tenemos tiempo final y tiempo inicial es cero, ¿no? Reemplazamos esos datos. 0 menos 20, 10 menos 0. ¿Y eso cuánto nos va a dar? Igual menos 2 metros por segundo al cuadrado. Incluso ahí está el signo negativo que está indicándonos que el movimiento es desacelerado, o sea, va perdiendo velocidad. ¿Correcto? ¿Sí? Pero ¿qué nos piden a nosotros? Determine su velocidad en el instante t igual 5 segundos. Allá. Entonces vamos a utilizar una ecuación que se llama velocidad en función del tiempo. ¿Correcto? Ese es, vamos a utilizar ecuación velocidad en función del tiempo. Ahí está, ¿no? Velocidad final igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Tenemos la velocidad inicial? Sí, ¿no? ¿Tenemos la aceleración? Sí. ¿Y el tiempo? Sí, pues nos dicen a 5 segundos. Reemplazamos todos esos datos, ¿no? Velocidad inicial, ¿cuánto es? 20 metros por segundo, ¿no? Eso es lo que sabemos de aquí. Después, la aceleración, eso lo hemos calculado, incluso está con signo negativo. Y el tiempo, nos dicen en 5 segundos. Pues lo que nos falta es reemplazar simplemente el tiempo, ¿no? Reemplazamos ahí en t igual 5 segundos y el valor que nosotros tenemos es 10 metros por segundo. La respuesta es la A, 4A. Ya lo colocó Lisbeth. ¿Alguien más va a hacer una pregunta, una duda, algo que tenga que aclarar? A ver, Raimundo. Ok, continuamos entonces. Flavio, a ver. Ok, parece que todo está claro. Ok, continuamos entonces, ¿no? Dice, una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba y retorna al punto de partida en 6 segundos. ¿Con qué rapidez fue lanzada? Y nos dice, consideran g igual 10 metros por segundo al cuadrado. En los exámenes de admisión también les van a colocar así, ¿no? Considere la gravedad igual 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque realmente esa no es la gravedad a un tiempo real, ¿no? Para, eh, ¿cómo se llama? Los casos reales pues, que ocurren, ¿no? Ya les expliqué que eso solamente se considera con tal de facilitar los cálculos. Bueno, entonces vamos a hacer un gráfico para aclarar eso, ¿correcto? Ahí está la persona, ¿no? En su tiempo inicial, realiza ese tipo de movimiento, ya nosotros nos piden, pues, ¿no? Eh, la pelota lanzada verticalmente hacia arriba y retorna al punto de partida, ahí está, ¿no? ¿Sí? ¿Con qué rapidez fue lanzada? ¿No? O sea, ¿correcto? Bueno, aquí vamos a tener dos puntos. De lo que ya conocemos es que este señor parte con una velocidad inicial, B, y al mismo punto tiene que regresar con la misma magnitud de la velocidad, pero en sentido opuesto, ¿correcto? El sentido opuesto, ¿ya? Veamos eso. Y bueno, y finalmente llega al subsuelo, ¿no? Al suelo, perdón, ¿no? Ahí está.
sus posiciones, cómo va cambiando, llega a su máxima altura, cambia de dirección y, bueno, llega a la posición inicial de lanzamiento, que es nosotros nos interesa esta posición, ¿no? Posición inicial de lanzamiento y posición final de retorno, correcto, ¿no? Bueno, finalmente llega al piso, ¿no? Trazamos nuestro sistema coordenado, siempre de la superficie de la Tierra hacia arriba, el eje positivo o el desplazamiento positivo, ¿correcto? ¿No? Bueno, ahí empieza nuestro sistema de referencia, ¿no? Ahí tenemos la velocidad inicial, ¿correcto? Hacia arriba, con la flechita roja, ¿sí? Posición inicial. Conforme va avanzando, su velocidad va cambiando, llega pues a su máxima altura y su velocidad final es igual a cero. Luego de ahí, cambia de sentido la velocidad, ¿no? Y cuando llega, ¿no? Ahí está sentido, menos la velocidad. Miren, en este punto tenía una velocidad v, ¿no? Y al mismo punto cambia de sentido, ¿no? La dirección es la misma, cambia de sentido, pero su magnitud está con signo negativo, ¿correcto? A nosotros nos piden cuánto llega en este punto, ¿no? ¿Sí? En 6 segundos. Hasta ahí llegó, dice, en 6 segundos, ¿correcto? Entonces su velocidad debe ser igual a la con la que se inició el movimiento, ¿no? En este caso, con signo negativo, ¿correcto? Y esto va a ser para nosotros su velocidad final. ¿En cuánto tiempo? 6 segundos, ¿correcto? ¿Qué vamos a aplicar aquí? Vamos a ver, ¿no? ¿Sí? ¿Qué ecuación? Bueno, la aceleración nos dan, nos dicen que es G, 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces eso es ya conocido, correcto. Usamos la ecuación velocidad en función del tiempo. Aquí está, velocidad en función del tiempo, ¿no? Ahí está, ¿no? Para caída libre, ojo, acá hemos cambiado menos la gravedad por el tiempo. ¿Tenemos la velocidad inicial? Sí, tenemos, aquí está. ¿Sí? Nos dicen que parte con una velocidad inicial, ¿correcto? Ahí está. ¿Tenemos la gravedad? Sí, es 10 metros por segundo. ¿El tiempo? Sí, nos dan un tiempo de 6 segundos. Ese es dato, ¿no? Entonces, esto de acá es dato, la gravedad es dato, y lo demás tenemos que deducirlo, ¿no? Pero como parte con velocidad inicial, veamos ahí, cuando llega a la posición de partida en t igual 6 segundos, ¿cuál es su velocidad final? Ahí está, ¿no? Es b, y ese b es igual a esto, ¿correcto? Parte con velocidad inicial, sí. Su velocidad final, ¿cuánto es? Ahí está, ¿no? Y esa que es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo, ¿correcto? Entonces nosotros vamos a analizar simplemente esta ecuación, ¿no? ¿Correcto? A ver si hay forma de borrar esto. Ya no borro. Entonces vamos a encontrar esa velocidad. Acá se lo va a poner la ecuación mejor. Entonces aquí sería velocidad inicial igual velocidad inicial menos gravedad por tiempo, ¿no? Reemplazando la velocidad final es este valor, ¿no? Estoy aquí, velocidad inicial en el otro sentido, ¿no? Menos g por t. Entonces vamos a tener esta ecuación. De esa ecuación trabajamos, ¿no? Por lo tanto, esto de acá cambia de signo y nos sale 2 veces la velocidad inicial, gravedad por tiempo. ¿Qué nos piden a nosotros? La velocidad inicial. Bueno, es fácil ya despejar de ahí, ¿no? Velocidad inicial es igual 1/2 la gravedad por el tiempo. Como tenemos la gravedad y también tenemos el tiempo que es a 6 segundos, reemplazamos, ¿no? Y nos da 30 metros por segundo. Respuesta. La letra A, ¿no? ¿Sí? Preguntas, jóvenes. No hay nada, ¿no? Bueno, continuamos entonces, ¿no? Este ejercicio más, un poquito más divertido. Dice, se suelta un objeto desde una altura h de de la torre Pisa, ¿correcto? Bueno, vamos a dibujar la torre Pisa, ahí está, ¿no?
hasta caer del objeto, ¿no? Entonces, desde donde, de donde cae el objeto, ¿no?, es una altura h, ¿correcto? O sea, toda la caída de ese objeto va a ser h, ¿no? ¿Sí? Un observador pone en marcha su cronómetro cuando el objeto ha recorrido cierta distancia. Ah, ya, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Qué quiere decir? El objeto empieza a caer y cuando está a esta altura, el señor recién, cuando está a esta altura, el señor recién enciende su cronómetro. Entonces, el cronómetro sirve para medir el tiempo de caída, pero él no va a registrar lo que ya había caído, ¿no es cierto? ¿Sí? Dice, un observador pone en marcha su cronómetro cuando el objeto ha recorrido cierta distancia, ¿no? Y lo apaga en el instante en que llega al suelo. Luego dice, el tiempo medido por el observador es la mitad del tiempo que transcurre desde que se suelte el objeto hasta que llega al suelo. ¿Qué quiere decir? Este señor registra el movimiento de esta posición hacia abajo y ese tiempo que él registra es la mitad de tiempo del recorrido total que se demora a caer el objeto, ¿correcto? Nos dice, determine el porcentaje de la altura h que recorrió el objeto antes que el observador encienda su cronómetro. Veamos. Correcto. ¿Sí? Solución. Miren, entonces, como dice, se suelta, quiere decir que lo deja caer. Su velocidad inicial es igual a 0, correcto. Lo suelta, ¿no? Trazamos un sistema de referencia. El suelo en este caso va a ser el origen de coordenadas. El eje Y va a ser el eje del desplazamiento por la que se va a mover. Fijamos la posición inicial de donde sale el objeto, ¿no? Le llamamos posición inicial H, ¿sí? Por lo tanto, toda la distancia recorrida es H, ¿correcto? Ahora determinamos la posición cuando el señor recién logra medir, pues, el tiempo, ¿no? Enciende su cronómetro, ahí está. Se le llamamos una posición H. Ojo, este H se contabiliza de 0 hasta este punto, ¿no? Todo esto de acá es H, ¿correcto? Listo, ahí recién enciende su cronómetro, ¿no? Bueno, ¿no? Bueno, ahí está. El SD no es más que la distancia H total menos H minúsculo, ¿correcto? Sí, creo que ahí sale, a ver, ¿no? Este H lo vamos a colocar, es igual, este D es igual al H total, porque nosotros queremos solamente ese tramo, ¿no? Ese tramo pequeño. El total menos todo esto que está aquí, que es H. Todo eso es H minúsculo. Entonces, H grande menos H pequeño. ¿Correcto? Eso va a ser ahí. Okay, no me acuerdo dónde está. Eso es, ¿no? Luego nos dice que cuando el señor está, cuando está en esta posición, ¿no?, cuando está en H, él recién enciende su cronómetro y nos dice que el tiempo que toma caer, ¿no?, el objeto es la mitad del tiempo total. ¿Cuánto es el tiempo total? 2t. Entonces, él solamente va a registrar que tiempo t es el de caída hacia abajo, ¿no? Y es la mitad, por lo tanto, todo es el doble, por eso se pone acá 2t. ¿Correcto? La otra mitad es t, pues, ¿no? Bueno, bajo esas condiciones, nosotros vamos a solucionar, ¿correcto? ¿Qué vamos a usar? Bueno, ahí vemos posición en función del tiempo, y esa es la ecuación que vamos a utilizar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está en forma vertical, las ecuaciones de caída libre, entonces, ¿no? Esa es la ecuación de caída libre, dice posición final igual posición inicial más velocidad inicial por tiempo, menos un medio gravedad por tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? Bueno, velocidad inicial no tenemos, es 0, se deja simplificar la ecuación, pero lo que sí tenemos es posición final y posición inicial, ¿correcto? ¿Sí? Y los tiempos, ¿no? Entonces veamos primero, vamos a calcular lo que el señor mide, ¿correcto? ¿Sí? Ahí está posición inicial, velocidad inicial. Lo que el señor mide en un tiempo t,
Ahí está. Él va a medir simplemente este H, todo esto que va a recorrer, ¿no? Porque cuando está ahí, recién él enciende el cronómetro. ¿Sí? Y sabemos que lo hace un tiempo T, o sea, la mitad. Entonces diremos posición final, ¿cómo se llama? Posición final, o sea, todo lo que va a recorrer Y debe ser igual. ¿Todo cuánto es? H, ¿no? Igual a H mayor, ¿no? Menos un medio gravedad por tiempo, ¿ya? Justamente, solamente estamos calculando este tramo, ¿verdad? Este tramo, no es eso. A ver, ¿sí? Posición inicial es H, ¿sí? Posición en ese tiempo, a un segundo, H, ¿no? ¿Sí? Aquí es, posición final es este, y posición para un segundo, ¿no? Para un T, perdón. Este es el tramo que estamos calculando, ¿correcto? Para un tiempo T. H, posición final, posición inicial, menos un medio, gravedad por tiempo al cuadrado. Correcto. Bueno, de ahí reducimos algebraicamente y vamos a tener una ecuación, ¿correcto? Ojo, solamente esta ecuación, ¿no? Ahí, ¿correcto? De ahí deducimos que h mayúscula menos h es igual a d, justamente ese desplazamiento. Y eso es igual un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Tenemos esa primera ecuación, ¿cierto? A partir de ahí podemos incluso simplificar de esa manera. 2 veces d igual gravedad por tiempo al cuadrado. A eso lo llamamos primera ecuación. Ahora, en el tiempo total, ¿ya? Cuando sea 2t, todo el movimiento de ese cuerpo. Entonces decimos, posición final. Posición final es 0, porque llega aquí, ¿no? Esta es su posición final, correcto, este punto. Por eso ponemos 0. Posición inicial sigue siendo h menos un medio, que ¿cuánto tiempo realiza eso? 2 veces t, porque nos dicen que es el doble, ¿no? El doble. ¿No? Al cuadrado. Realizamos ese cálculo algebraicamente y nos decimos pues que h es igual 2 veces la gravedad por tiempo al cuadrado. Si nos damos cuenta, ¿no? Este término que está aquí es muy similar a lo que se encuentra aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces lo vamos a reemplazar, más que todo si tenemos en cuenta que ahora ya está de esta manera, ¿no? ¿Sí? Lo reemplazamos de esa manera, ¿no? De la ecuación 2, reemplazamos 1 en 2 y bueno, obtenemos ahí que h es igual 4d, ¿correcto? Y como nosotros nos piden, ¿no? Determine el porcentaje de la altura h recorrió el objeto antes de que el observador encienda su cronómetro. Entonces nos está pidiendo cuál es la relación entre d, lo que recorrió, con el total que es h, ¿no? Comparamos ahí, ¿no? Entonces ahí en porcentaje decimos pues esos dos términos, igualamos cuánto es d del total que es h. Nos dice que, que tiene la relación de un cuarto. Esa relación es un 25. Eso significa que d es la cuarta parte de h. Y eso significa que es el 25%. Respuesta C también. Preguntas, jóvenes. 5A. No hay nada. ¿Qué pasó? Bueno, entonces vamos con el ejercicio 7 porque no hay ni una pregunta. ¿Ok? Vamos acelerando. No hay nadie. Vamos. Sin tiempo. Ejercicio número 7 dice, se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una rapidez
de 5 metros por segundo desde una altura de 10 metros respecto a la Tierra, ¿no? Ah, ya, ese señor está subido sobre un edificio, ¿no? Determine el tiempo que tarda la pelota en llegar a tierra, correcto, ¿no? Ahí está, ¿no? El señor dice que está a 10 metros sobre la superficie de la Tierra. Perdón, la pelota, no el señor, ¿no? Porque es el total. Y bueno, con una velocidad inicial de 5 metros por segundo, ahí está. Nos dicen que determine el tiempo que tarda la pelota en llegar a tierra. Correcto, ahí está la altura. 10 metros, tiempo inicial. Esa es la trayectoria que va a seguir el móvil aproximadamente y llega al suelo. A nosotros nos dice cuánto tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues tenemos la velocidad inicial, tenemos la posición inicial y también tenemos la posición final, ¿no? ¿Cuánto sería la posición final? Y igual a cero, ¿no es cierto? ¿Sí? Y bueno, podemos aplicar la ecuación posición en función del tiempo, ¿no? Ahí está el movimiento de la partícula. Nuestro sistema de referencia, ya lo conocemos. Bueno, entonces ahí, posición inicial, 10 metros, ¿no? La aceleración de la gravedad, y nos dicen que utilicemos 10. Usando la ecuación posición versus tiempo, ¿no? Entonces, esa es la ecuación, ¿no? Y esa es la ecuación posición versus tiempo, ¿no? Entonces, de aquí conocemos qué cosa. Posición final, sí, es cero, porque va a llegar a la superficie de la Tierra, ¿no? Miren, parte, posición cero. En resumen, aquí su posición final, este Y es igual a cero, esa es su posición final, porque llega acá. Posición inicial, 10 metros. Después, velocidad inicial, ¿nos dan? Sí, nos dan 5 metros por segundo. Y el tiempo, eso es lo que piden entonces, ¿no? Vamos, reemplazamos todos los términos que ya tenemos, ¿no? Rápidamente. Reemplazamos ahí la posición inicial, velocidad inicial. Cuando llega el tiempo, bueno, ahí está, por eso se coloca cero, ¿no? Porque la posición final es cero. Y tenemos una ecuación de segundo orden del tiempo. Entonces ahí simplemente factorizamos términos, ¿no? ¿Sí? Miren ahí cómo se factoriza. Y cada uno de los términos, o sea, cada uno de los factores de este producto debe ser igual a cero, ¿no? Primero, no, que nos sale menos un segundo, el tiempo nunca puede ser negativo, por lo tanto esto no funciona. Y el único que puede ser cero, el factor que puede ser cero es cuando t es igual a 2 segundos. Entonces la respuesta es 2 segundos y la respuesta es la A. ¿Correcto? ¿Sí? Bien, seguimos entonces. 8. Dice, se lanza un proyectil verticalmente hacia arriba desde la posición y igual a 0, ¿sí? Posición inicial, en el instante t igual a 0, ¿no? Si la ecuación de la velocidad en función del tiempo nos dan una ecuación, velocidad en función del tiempo, bueno, donde B se mide en metros por segundo y t en segundos, determine, primero, el tiempo que tarda el proyectil en retornar al punto de partida. ¿No? Ahí está. Vamos a borrar esto. Bueno, este ejercicio lo vamos a dejar pendiente de solución, pero vamos a poner la solución dado que el tiempo es premudo, ¿no? Este es el gráfico, velocidad inicial, velocidad final. El tiempo que tarda, ¿no es cierto? Ahí utilizamos la ecuación, condiciones, y esa es la ecuación, ¿no? Velocidad igual menos 30 metros por segundo para un determinado tiempo, es 6 segundos, ¿no? Ahí está, 6 segundos, ¿no? La altura máxima que alcanza, bueno, ahí dejamos la solución, utilizamos la ecuación posición versus tiempo, reemplazamos los datos, ¿no? Y pues sabemos que la altura máxima está dada de esa manera, 45 metros, ¿no? La respuesta es la A, ¿no? Vamos a colocar aquí la encuesta y ustedes pueden incluso todavía realizar sus preguntas.
¿correcto? Por favor, ahí marquen la encuesta y yo les voy indicando los, ¿cómo se llama? Los ejercicios, resultados de los ejercicios propuestos. Ahí solamente tienen que hacer una corrección en el ejercicio número 7 de los propuestos. Ahí hay unos cambios en el texto, por favor, si lo capturan esa parte, ya está corregido. Teniendo en cuenta eso, la respuesta de los ejercicios propuestos es 1B, 2C, 3A, 4D, 5A, 6A y 7D. ¿Correcto? Eso sería todo, jóvenes. Creo que hay una pregunta, a ver, adicional. Profe, ¿podría regresar a las 7? ¿Puede repetir, por favor? Ya, a las 7 dice, ¿no? A las 7, ¿no? 7A. Allá, de los propuestos, nuevamente. 1B, 2C, 3A, 4D, 5A, 6A y 7D, ¿no? Les había indicado que la séptima tenían que corregir el texto. ¿Sí? Se lo dejo ahí, pueden capturarlo. Ok. Eso sería todo, jóvenes. Y cuídense mucho. Hasta la próxima semana. Nos vemos.